En mi fiesta de 40 años, mi hermano aplastó las costelas de mi hijo. Con un bate de béisbol. ¿Solo por qué? Mi hijo se negó a dejar que su hijo tomara una bicicleta. Mis padres lo defendieron. No discutí. Actué. Toda mi familia gritó en pánico. Un mes después, en el tribunal, el juez... Nunca voy a olvidar el sonido. El crujido seco, seguido por el grito de mi hijo. En aquel momento, comprendí que mi familia no era un hogar. Era un campo de batalla. Mi nombre es Andy y acabo de cumplir 40 años, como el padre soltero de mi hijo. De 9 años y tan, pensé que mi fiesta de cumpleaños sería un recuerdo feliz. En cambio, se convirtió en una pesadilla cuando mi hermano Marcos atacó a mi hijo con un bate de béisbol por causa de una bicicleta, rompiendo sus costelas. Peor aún, mis padres lo defendieron. No perdí tiempo discutiendo. Tomé una actitud que dejó a toda mi familia en pánico. Antes de contar cómo mi vida cambió, para siempre, dime de dónde estás viendo. Y dale al botón de me gusta, y suscríbete si alguna vez has tenido que proteger a alguien que amas a cualquier costo. Pasé los últimos 15 años construyendo mi carrera como arquitecto. No fue fácil, especialmente después de que Natalie, mi exesposa, se fue hace 5 años, con el entrenador del gimnasio. Me dejó con la custodia total, de Ethan, que tenía solo 4 años en ese momento. El divorcio me tomó por sorpresa. Un día estaba allí, al otro. Dejó una nota diciendo que necesitaba encontrarse a sí misma y que no tenía vocación para ser madre. Sus apariciones en la vida de Ethan han sido, por lo menos, esporádicas. Envía tarjetas de cumpleaños a veces, con dinero, a veces sin, y llama, tal vez una vez cada algunos meses. Ethan dejó de preguntar cuándo vendría a visitarnos alrededor de su 7º cumpleaños. Desde entonces, hemos ido solo nosotros dos, en nuestra modesta casa de 3 cuartos, en los suburbios de Boston. Creamos nuestras propias rutinas y tradiciones. Los martes son noches de tacos. Los viernes por la noche son para películas con palomitas caseras. Los sábados por la mañana son para panqueques en formatos que Ethan elige. Últimamente, los dinosaurios han sido los favoritos. Aprendí a ser tanto madre como padre. Descubrí cómo arreglarle el cabello para las fotos de la escuela y cómo lidiar con conversaciones sobre acoso y amistades. Mi relación con mi hermano mayor, Marcos, siempre ha sido complicada. Él es 2 años mayor que yo, tiene 42 ahora y, desde que recuerdo, siempre me trató como rival, no como familia. Cuando éramos niños, robaba mis juguetes, me culpaba por las cosas que rompía y una vez me empujó de la bicicleta, haciendo que necesitara 12 puntos en la barbilla. La pequeña cicatriz todavía está allí, como un recordatorio permanente de su crueldad. Mis padres siempre minimizaron el comportamiento de Marcos. Los niños son así, solo está jugando. O el favorito de mi papá aguanta como hombre Andy. Ese patrón continuó en la vida adulta. Cuando gané una beca para la universidad, Marcos le contó a todos que solo la conseguí porque me hice el pobrecito por ser el hermano menor. Cuando recibí mi primer premio de arquitectura, accidentalmente tiró el trofeo de la repisa en la casa de mis padres durante una cena familiar. El trofeo se hizo pedazos y vi su sonrisa cuando pensó que nadie lo estaba mirando. Marcos se casó con Ritter justo después de la secundaria. Ella es del mismo tipo, manipuladora, arrogante, y siempre haciéndose la víctima. Su hijo, Tyler, tiene 10 años, solo un año mayor que Ethan, y fue criado sin límites ni consecuencias. La última vez que los niños estuvieron juntos antes de mi cumpleaños, Tyler rompió el control del Nintendo Switch de Ethan en un ataque de rabia porque perdió un juego. En lugar de hacer que Tyler se disculpara o ofreciera pagar el daño, Rita dijo, tal vez Ethan no debería ser tan competitivo. Tyler es sensible. Financieramente, Marcos siempre ha tenido dificultades. Vive cambiando de empleo, nunca quedándose más de 1 o 2 años en ninguno. Culpa a los jefes, a los colegas, a la economía, nunca a sí mismo. Y está constantemente pidiendo dinero prestado a nuestros padres sin nunca devolverlo. Su emprendimiento más reciente era una empresa de jardinería, pero parecía más sobre pavonearse con la camioneta de la empresa que realmente trabajar. Los pocos clientes que tenía se quejaban de servicios incompletos. Mis padres, Harold y Eleanor, siempre lo protegieron. Cuando los maestros llamaban por su comportamiento, mi mamá horneaba galletas y los encantaba hasta que le daban otra oportunidad. Cuando destruyó el primer auto 3 semanas después de sacar la licencia, mi papá compró otro. Cuando necesitó dinero para el enganche de la casa, lo sacaron de la jubilación.
Mientras tanto, yo trabajé durante toda la universidad, ahorré por años para comprar mi primera casa y nunca pedí un centavo a ellos. Tu hermano necesita más apoyo, decía mi mamá. Tú siempre has sido independiente, Andy. No necesitas nuestra ayuda como él. Esa lógica distorsionada hacía que mi responsabilidad fuera castigada, mientras que la irresponsabilidad de Marcos era recompensada. En la última Navidad, mis padres le dieron a Marcos y a su familia un viaje con todo pagado a Disney. Para mí y Ethan, suéteres y tarjeta de regalo de $100 para dividirnos. Cuando mencioné la desigualdad, mi mamá respondió, bueno, Marcos tuvo un año difícil con la empresa. Pensamos que su familia necesitaba vacaciones para reconectarse. Tragué el comentario por Ethan. No quería arruinar la Navidad. A pesar de todo, mantuve contacto con mis padres y con Marcos. No porque aún buscara su aprobación. De ellos, desistí de eso hace años, sino porque creía que Ethan merecía conocer a sus abuelos y a su tío. Pensé que podría manejar la disfunción y protegerlo de lo peor. Estaba terriblemente equivocado. Nunca fui fan de grandes celebraciones, especialmente cuando giran en torno a mí. Cumplir 40 años no era algo que quisiera celebrar, pero Ethan tenía otros planes. 3 meses antes de mi cumpleaños, él empezó a planear lo que llamó la gran fiesta de los 40 del papá. Su entusiasmo era contagioso y no. Tuve el valor de desanimarlo. Es un hito importante, papá, insistió. 40 es como la mitad de 80. Tenemos que hacer algo especial. Terminé cediendo y renté un kiosco en el Preston Park, a unos 15 minutos de casa. Había un parque infantil, parrillas y espacio suficiente para las 30 personas de la lista de invitados ambiciosa que Ethan armó. Mantuve todo simple: hamburguesas, hot dogs, un enfriador lleno de bebidas y un pastel de mi panadería favorita. En la mañana de la fiesta, Ethan me despertó a las 6:30, demasiado emocionado para dormir más. «¡Feliz cumpleaños, papá!», gritó, saltando en la cama con un pequeño paquete envuelto en páginas de historietas. En cuadriños, su estilo de envoltura característico. Dentro había un marco artesanal decorado con macarrones secos pintados en varios colores del arco iris. La foto dentro del portarretrato nos mostraba a nosotros dos durante nuestro viaje de campamento el verano pasado, ambos sonriendo, con malvaviscos derretidos en las comisuras de la boca, resultado de una guerra amistosa de S. Morris. Lo hice en la casa de Kevin, cuando pensaste que solo estaba jugando, explicó orgulloso. La mamá de él me ayudó con la pistola de pegamento caliente, pero todo lo demás lo hice yo. Lo abracé fuerte, profundamente conmovido por el gesto. Ese marco ahora está en mi mesa. De noche, uno de mis bienes más preciados. Lo que Ethan no sabía era que yo también había estado ahorrando por meses para darle algo especial. No porque fuera mi cumpleaños, sino porque lo merecía. Desde enero había estado guardando una parte de cada pago para comprar la bicicleta. De sus sueños, la Trailblazer XR azul metálica, con suspensión delantera y frenos de disco. Esa misma que señalaba en todos los escaparates de tiendas deportivas por donde pasábamos. Costaba $800, mucho más de lo que normalmente gastaría en un regalo fuera de fechas conmemorativas. Pero ver su expresión cuando saqué la bicicleta del garaje esa mañana hizo que cada hora extra de trabajo y cada almuerzo saltado valieran la pena. «Pero papá», dijo él, «los ojos abiertos de incredulidad es tu cumpleaños, no el mío. A veces, el mejor regalo es ver a alguien que amas feliz», respondí. «Además, ya estás creciendo. Demasiado para tu bicicleta antigua. Esas rodillas ya casi tocan el manubrio». Pasó las manos con reverencia por él. Cuadro. Probó los frenos y tocó la campana. «¿Puedo andar en ella ahora, por favor?» Pasamos la siguiente hora, antes de los preparativos de la fiesta, dando vueltas por el barrio, él acostumbrándose a los cambios y a la dirección de la nueva bici. Le recordaba la importancia de la responsabilidad, trancarla siempre, no dejarla tirada en el patio, mantenerla limpia y en buen estado. Él asentía con seriedad a cada instrucción. «Prometo que voy a cuidarla súper bien, papá. Es la mejor cosa del mundo». Poco sabía yo que esa bicicleta se convertiría en el detonante del peor día de nuestras vidas. Llegamos temprano al parque para montar todo. Algunos amigos del trabajo aparecieron para ayudar. James, del sector de ingeniería estructural, con su esposa Lisa, Diane, de la recepción, y Thomas, mi compañero de proyectos desde hace 3 años. Trajeron cucharas, sillas plegables extras y hasta una enorme pancarta escrita «Donde está el viejo», ahora, con un dibujo de un bastón. Mis padres llegaron alrededor del mediodía, 1 hora antes del inicio oficial de la fiesta.
Trajeron tantos regalos que llenaron la cajuela. Un intento exagerado de compensación que me dejó incómodo. Mi papá me dio una palmada en las espaldas, más fuerte de lo necesario. 40, ¿eh? Te estás poniendo viejo, hijo. Mejor empieza a checar esa próstata. Mi mamá se apresuró hasta Ethan, diciendo que estaba demasiado flaco y bombardeándome con preguntas sobre qué le estaba dando de comer al niño. Estaba ajustando la bocina cuando oí el rugido inconfundible de la gigantesca camioneta de Marcos. Estacionó de cualquier manera, ocupando 2 cajones, y vino caminando con Ritter y Tyler detrás. Llegaron 45 minutos tarde, pero actuaron como si me estuvieran haciendo un favor al aparecer. «Feliz cumpleaños, hermanito», dijo Marcos tirando un paquete mal, envuelto en la mesa de regalos. Parecía claramente una compra de última hora en una gasolinera. 40 te pegó fuerte, ¿eh? Esos cabellos grises están apareciendo de verdad. Ritter me dio un abrazo automático, ya mirando alrededor. Bonita la decoración. Un poco simple, pero bonita. Tyler ni fingió cortesía. En el momento en que vio la nueva bicicleta de Ethan apoyada en un árbol, sus ojos se fijaron en ella como un imán. ¡Guau! ¿Es la nueva Trailblazer?, gritó, corriendo hasta allá sin esperar respuesta. Ethan estaba mostrando la bicicleta con orgullo al hijo de mi colega Thomas, pero su postura cambió inmediatamente cuando Tyler se acercó. Se movió discretamente, colocándose entre él, primo y la bicicleta. Reconocía ese gesto defensivo. Ethan había aprendido por experiencia que Tyler rara vez respetaba límites. «Mi papá me la dio». «Hoy», dijo Ethan, con voz educada, pero tensa. «Déjame andar», exigió Tyler, ya extendiendo las manos al manubrio. «Creo que no es buena idea», respondió Ethan. «Todavía me estoy acostumbrando a ella, pero puedes usar la mía antigua si quieres». Señaló su vieja bicicleta que habíamos llevado justamente para eso, para que los otros niños pudieran jugar. El rostro de Tyler se contorsionó. «No quiero tu bicicleta vieja e idiota. Quiero andar en esa». Noté la tensión creciendo y me acerqué, intentando evitar que la situación se saliera de control. No tenía idea de cuán rápido todo empeoraría. A medida que llegaban más invitados, el clima entre los niños solo empeoraba. Tyler seguía rondando la bicicleta de Ethan como un tiburón, haciendo comentarios lo bastante altos para que todos oyeran. «Esa ni es tan chida. Mi papá podría comprar 3 de esas si quisiera». Ethan intentaba ignorar, demostrando una paciencia impresionante para un niño de 9 años. Aún así, se mantenía cerca de la bicicleta, visiblemente preocupado por lo que el primo podría hacer. Alrededor de la 1:30, cuando la mayoría de los invitados ya había llegado, Ritter me acorraló cerca del enfriador de bebidas. Su voz tenía ese tono azucarado que usaba siempre que quería manipular algo. «Andy, ¿no crees que Ethan debería dejar que Tyler dé una vueltita en la bicicleta nueva? Sería lo más educado». «Ethan ya ofreció la antigua para él», respondí manteniendo el tono calmado. «Le atrae la nueva. Y él todavía se está acostumbrando a ella. Me parece perfectamente razonable que quiera ser el primero en andar de verdad». Su sonrisa se contrajo. «Bueno, creo que estás enseñando a Ethan a ser egoísta. La familia debe compartir con la familia», dijo Ritter cruzando los brazos. «Estoy enseñando a Ethan que sus límites merecen ser respetados», repliqué con calma, «y que a veces está bien decir, no incluso a la familia, principalmente porque Tyler tiene un historial de no cuidar bien las cosas». Le recordé el incidente del control del Nintendo Switch en Navidad. «Eso fue hace meses», retrucó ella impaciente. «Realmente sabes guardar rencor». Me alejé, prefiriendo checar la comida. James había tomado la parrilla y volteaba las hamburguesas con habilidad profesional. Le agradecí y empecé a arreglar los panes y condimentos en la mesa de al lado. Por el rabillo del ojo, noté a Marcos observando. Mi conversación con Ritter, su rostro oscureciéndose. Susurró algo a mi papá, que asintió con una mirada condescendiente. Los siguientes 20 minutos parecieron tranquilos. La gente comía, conversaba y algunos amigos me daban regalos de broma sobre cumplir. 40 años, lentes de lectura, crema antienvejecimiento, e incluso un bastón con una bocina pegada. Ethan brillaba de orgullo cuando todos elogiaban su organización. Por un instante, pensé que habíamos escapado del inevitable drama familiar. Era hora del pastel. Fui al enfriador donde lo habíamos guardado, protegido del sol de la tarde. El kiosco estaba a unos 9 metros de donde Ethan había dejado la bicicleta. Acababa de levantar la caja cuando oí la voz de Tyler subir en un tono quejumbroso. «Déjame andar solo una vez». Luego vino la respuesta firme, pero educada, de Ethan. «No, Tyler, ya te dije. Puedes usar la mía antigua». Puse la caja del pastel sobre la mesa y me giré para ir allá, cuando empezó una confusión.
Oí el sonido de una pelea, seguido por el grito rabioso de Tyler. «Eres un bebé. Mi papá dijo que el tuyo te consiente demasiado». Aceleré el paso, pero fui bloqueado por un grupo de invitados. Lo que pasó después se repetiría en mis pesadillas por meses. Un sonido seco, un crujido horrible, seguido por el grito de Ethan. Un sonido que ningún padre debería oír. El ruido cortó la conversación y las risas como una navaja. Cuando logré atravesar a la gente, vi a mi hijo en el suelo, acurrucado en posición fetal, llorando e intentando respirar. Y allí, de pie sobre él, estaba Marcos, sosteniendo un bate de béisbol. Uno, de los que habíamos llevado para que los niños jugaran. El tiempo pareció desacelerarse. Caí de rodillas al lado de Ethan. Su rostro estaba contorsionado de dolor, lágrimas rodando por las mejillas. No podía hablar, no podía respirar bien. Cuando intenté ayudarlo a sentarse, gritó de dolor, la mano presionando el lado derecho del cuerpo. Incluso a través de la camiseta, vi la deformación, un hundimiento grotesco donde deberían estar las costelas. «Llamen al 911», grité, sin mirar a nadie en específico. Lisa, la esposa de James, ya estaba al teléfono, hablando rápido con emergencias. Miré a Marcos, que aún sostenía el bate. «¿Qué hiciste?» Mi voz parecía venir de otra persona. Su respuesta me heló la sangre. «Este chamaco necesita aprender respeto. Tyler pidió educadamente usar la bicicleta, y tu hijito consentido fue un pequeño mierda al respecto». Mi papá dio un paso adelante, el rostro preocupado, pero no choqueado, no horrorizado como debería. Estoy seguro de que Marcos no quiso golpear tan fuerte. Fue solo un toque, para llamar la atención. ¿Un toque?, repetí, incrédulo. Ethan apenas podía respirar. Cada respiración corta venía con un gemido débil. Golpeó un bate de béisbol a mi hijo de 9 años, por una bicicleta. Mi voz salió baja, pero afilada como navaja. Ritter se acercó, empujando a la gente. En lugar de mirar a Ethan, fue directo a Tyler, que observaba la escena con ojos abiertos. «Todo bien, cariño», dijo ella, lo bastante fuerte para que todos oyeran. Nada de esto habría pasado si Ethan hubiera compartido, como pedimos. Simplemente no podía creer lo que oía. La disonancia era absurda. Mi mamá se arrodilló del otro lado de Ethan, pero sus palabras no eran para consolarlo. Marcos siempre ha tenido un temperamento fuerte. A veces actúa sin pensar. Estoy segura de que se siente pésimo ahora. Marcos no parecía sentirse pésimo. Parecía irritado, como si la herida de Ethan fuera solo una molestia. Había soltado el bate en el suelo, pero no se movía ni mostraba remordimiento. Los paramédicos llegaron en menos de 10 minutos, aunque pareció una eternidad. Fueron rápidos y cuidadosos con Ethan, haciendo preguntas sobre alergias e historial médico mientras lo estabilizaban. Cuando levantaron su camisa para examinar la herida, varias personas alrededor jadearon. El hematoma ya se extendía, oscuro, morado, pulsante. «Trauma significativo en la caja torácica», murmuró un paramédico al colega. «Posible neumotórax. Necesitamos transportar de inmediato». Mientras se preparaban para llevarlo a la ambulancia, 2 policías llegaron. Empezaron a tomar declaraciones de testigos, mientras otro paramédico me hacía preguntas directas. Expliqué todo con claridad, señalando a Marcos. Mi hermano golpeó a mi hijo con un bate de béisbol porque no quiso prestarle la bicicleta nueva al primo. Marcos inmediatamente empezó a defenderse ante el policía más cercano. No fue así. Los niños estaban discutiendo. Solo intenté separarlos. El bate apenas lo tocó. Está exagerando. Varios amigos míos se adelantaron, desmintiendo su versión. Thomas, que había visto todo, fue especialmente firme. «Mentira, los niños solo estaban hablando y tú llegaste y diste el golpe». Yo vi todo. Mientras subía a la ambulancia con Ethan, oí a mi mamá diciendo a uno de los policías: «Fue un malentendido. Somos familia. Podemos resolverlo entre nosotros». Las puertas se cerraron y la última imagen que tuve fue Marcos con brazos cruzados, irritado, mientras el policía anotaba su información. Mis padres a su lado, protectores, como siempre. El viaje al Boston Children's Hospital fue el trayecto más largo de 12 minutos de mi vida. La medicación de Ethan empezaba a hacer efecto, pero aún estaba aterrorizado, sosteniendo mi mano con una fuerza sorprendente. El paramédico monitoreaba sus niveles de oxígeno y hablaba con voz suave sobre cómo el hospital tenía los cuartos más chidos, con TV y videojuegos. Intenté sonreír por Ethan, pero por dentro hervía, de rabia y de miedo. En urgencias, todo pasó rápido. Un equipo de trauma ya nos esperaba. Llevaron a Ethan a rayos X y tomografía.
mientras un enfermero atento, llamado Michael, me ayudaba con el registro, seguro y preguntas médicas. Cuando expliqué lo que había pasado, su profesionalismo vaciló por un instante, revelando shock y repulsa. ¿Su hermano lo hizo a propósito?, preguntó, incrédulo. Sí, respondí, sin dudar. ¿Porque mi hijo no quiso prestar la bicicleta nueva? Michael puso una mano gentil en mi hombro. La doctora Rivera ya viene a hablar con usted sobre las heridas de su hijo. Y solo para avisar, estamos obligados por ley a notificar a los servicios de protección infantil. La policía también querrá su declaración. Asentí en silencio. Claro que habría consecuencias. Y tenía que haberlas. El hecho de que Marcos fuera mi hermano no cambiaba lo que había hecho. La doctora Rivera, una mujer bajita, de mirada gentil, pero expresión seria, llegó cerca. De 30 minutos después con los resultados de los exámenes de Ethan. Las noticias eran peores de lo que temía. Ethan tiene 4 costelas rotas del lado derecho, explicó ella, señalando las imágenes. Una de ellas perforó parcialmente el pulmón, causando lo que llamamos neumotórax. Básicamente, el aire está escapando al espacio entre el pulmón y la pared torácica. Hizo una pausa breve antes de continuar. También hay un poco de sangrado interno que necesitamos tratar. Mi visión se nubló con lágrimas. ¿Va a estar bien?, pregunté, la voz fallando. Necesita cirugía para reparar el daño y drenar el aire y la sangre. El doctor Patel, nuestro excelente cirujano torácico pediátrico, ya se está preparando. El hecho de que sea joven y saludable ayuda mucho, pero las lesiones son graves. La recuperación tomará tiempo. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Señor Parker, la fuerza necesaria para causar este tipo de daño en las costelas de un niño es muy alta. Esto no fue un accidente, ni un toque. Quien lo hizo usó fuerza extrema con un arma. Fui autorizado a ver a Ethan rápidamente antes de la cirugía. Estaba acostado en una cama de hospital que lo hacía parecer aún más pequeño de lo que era. Una máscara de oxígeno cubría la mitad de su carita. Tubos y cables lo conectaban a varias máquinas. Cuando me vio, intentó sonreír. «Papá», susurró detrás de la máscara, «estoy en problemas». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. «No, mi amor, no hiciste nada malo. Nada». Pero el tío Marcos se enojó mucho, y la abuela dijo que debía haber compartido, murmuró, con dificultad. Tomé su mano, cuidando el acceso del suero. «Escucha, Ethan, no hiciste nada malo. ¿Oíste? El tío Marcos es quien se equivocó. Lo que hizo estuvo muy, muy mal». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Duele mucho, papá. Lo sé, campeón. Los doctores van a cuidarte. Estaré aquí cuando despiertes, lo prometo». Cuando lo llevaron a cirugía, una detective se presentó, María Wilson. Tenía ojos gentiles, pero un apretón de manos firme. «Me gustaría registrar su declaración cuando esté listo, señor Parker». Mientras Ethan estaba en cirugía, conté todo, lo que había pasado. La detective Wilson grabó la conversación e hizo anotaciones detalladas. Cuando terminé, me miró con genuina compasión. Su hermano dice que fue un accidente, que solo estaba apuntando él. Bate y se resbaló. Pero varios testigos desmintieron esa versión. El doctor Patel, un hombre alto, de voz calmada y manos firmes, explicó que habían reparado el pulmón de Ethan, detenido el sangrado y estabilizado las costelas con una placa especial que se disolvería a medida que se recuperara. Necesitará quedarse internado por lo menos una semana, tal vez más, dependiendo de la recuperación, dijo el médico. Me instalé en la silla al lado de la cama de Ethan, en la UCI pediátrica, preparado para una larga noche. Alrededor de las 9 de la noche, oí voces familiares en el pasillo. Mis padres habían llegado. Entraron dudosos, mi mamá con ojos rojos de tanto llorar, y mi papá pareciendo una edad que nunca le había visto antes. Pero las primeras palabras dejaron claro que su preocupación no era principalmente por el nieto herido. «Marcos va a pasar la noche en la cárcel», dijo mi papá. «Directo. Ni fianza dejaron pagar antes de mañana». Mi mamá juntó las manos, afligida. «Andy, todo esto se salió de control. Marcos está destrozado. Fue un accidente. Solo estaba tratando de disciplinar a Tyler. Por el berrinche, y...» Ethan se metió en medio. Lo miré, incrédulo. «Eso no fue lo que pasó, mamá. Varias personas vieron a Marcos golpear a Ethan a propósito con el bate. Mi hijo tiene 4 costelas rotas y un pulmón perforado. Acaba de salir de cirugía». «Sí, y eso es horrible», respondió, lanzando una mirada rápida al nieto dormido. «Pero iniciar un proceso contra tu propio hermano, eso es demasiado. La familia no manda al niño al hospital por una bicicleta», repliqué, con voz firme,
pero contenida. Mi papá se acercó, asumiendo el mismo tono autoritario que usaba en mi infancia. Marcos cometió un error. Un error grave, sí, pero está a punto de pasar años en prisión. ¿Es eso lo que quieres para tu hermano? Lo que quiero, dije lentamente, es que mi hijo se sienta seguro. Lo que quiero es que haya consecuencias por casi matar a un niño. Lo que quiero es que, por primera vez en la vida, responsabilicen a Marcos, en lugar de buscar excusas para él. Mi mamá empezó a llorar de verdad. Pidió que les dijéramos cuánto lo siente. Es tu hermano, Andy. Es sangre. No puedes darle la espalda a la sangre. Miré el rostro magullado de Ethan, los monitores marcando sus signos vitales, los tubos drenando la sangre y el aire de su pequeño pecho. Y entonces, algo dentro de mí se rompió y al mismo tiempo se formó. Una vida entera de sumisión a la dinámica. Enferma de nuestra familia llegó a su fin. No estoy dándole la espalda a la sangre, mamá, respondí bajo. Estoy protegiendo la sangre. Ethan también es mi sangre. Es un niño que merece estar seguro. Si no pueden entender eso, necesitan irse. ¿Vas a elegir esa venganza en lugar de tu familia? Preguntó mi papá, indignado. Estoy eligiendo a mi hijo en lugar de personas que piensan que es aceptable mandarlo al hospital porque no quiso prestar una bicicleta. Ahora, por favor, váyanse. Ethan necesita descansar. Y, sinceramente, yo también. Después de que se fueron, llamé a Sarah Thompson, una amiga abogada especializada en derecho familiar. Aunque era tarde, contestó y escuchó toda la historia, horrorizada. Andy, te ayudaré con lo que sea necesario, prometió. Mañana por la mañana presentamos una orden de restricción. Tengo colegas en el área penal que asegurarán que el fiscal entienda la gravedad de lo que pasó. Esa noche, observando el pecho de Ethan subir y bajar lentamente, tomé una decisión. Aquello no era solo sobre protegerlo de Marcos. Era sobre romper un ciclo generacional de abuso y complicidad. La percepción trajo una extraña sensación de claridad y propósito. Por primera vez en la vida, logré ver a mi familia como realmente era, y lo que necesitaba convertirse. A la mañana siguiente, mientras Ethan dormía, me reuní con la trabajadora social del hospital, la detective Wilson y dos representantes del Servicio de Protección Infantil. Me explicaron el proceso legal que vendría y me ayudaron a entender las implicaciones de abrir un proceso formal contra Marcos. Su hermano enfrenta cargos penales graves, explicó la detective Wilson. Agresión con arma letal y poner en riesgo a un niño. Dada la gravedad de las heridas de Ethan y el número de testigos, el fiscal está tratando el caso con máxima seriedad. Asentí, preparándome mentalmente para lo que sabía sería un camino difícil. Quiero seguir con todas las opciones legales posibles, respondí. No solo los cargos penales, sino también una orden de restricción. La representante del Servicio de Protección Infantil, una mujer llamada Yasmine Taylor, de ojos cafés cálidos y postura firme, concordó, con un leve asentimiento. Conduciremos nuestra propia investigación, pero, por lo que hemos reunido hasta ahora, una orden de restricción parece apropiada, no solo contra su hermano, sino también, posiblemente, contra la esposa y el hijo, dada la forma en que participaron en el incidente. En los días siguientes, mientras Ethan iniciaba el doloroso proceso de recuperación, me sumergí de cabeza en la construcción de nuestro caso. Sarah Thompson me puso en contacto con Jonathan Rives, fiscal de la oficina del fiscal de distrito especializado en casos con niños víctimas. Nos visitó en el hospital, habló con Ethan de forma gentil y tomó anotaciones detalladas. Las pruebas contra su hermano son sólidas, aseguró Rives. Varios testigos lo vieron golpear a Ethan con el bate. Los exámenes médicos confirman que fue un golpe fuerte e intencional, no un accidente. Y tenemos declaraciones de invitados que lo oyeron justificar el ataque después. Pero, aunque el caso de agresión ya era fuerte, quería asegurar que Marcos fuera responsabilizado por todo. Después de que Rives se fue, llamé a David Mercer, un investigador privado recomendado por Sarah. No era barato, solo la tarifa inicial era de $3,000, pero no. Podía poner precio a la seguridad y justicia de mi hijo. Necesito que investigues las finanzas y las actividades de mi hermano, expliqué. Vive quejándose de dinero, pero siempre tiene camioneta nueva y hace viajes. Tengo la sensación de que hay algo ilegal. Mercer fue minucioso y discreto. En una semana había descubierto cosas perturbadoras. Marcos había estado robando sistemáticamente a nuestros padres por años. Los extractos bancarios mostraban varias transferencias de dinero que ellos creían eran para su negocio o para el pago de la hipoteca, pero en realidad iban a juegos, de azar y compras de lujo.
Peor aún, estaba cometiendo fraude fiscal con la empresa de jardinería, declarando solo una parte de los ingresos y pagando a los empleados por fuera. Hay más, dijo Mercer durante una visita al hospital. Descubrí conexiones con el contratista que ya está siendo investigado por usar materiales de baja calidad en obras municipales. La empresa de su hermano prestaba servicios de paisajismo en esos proyectos. Y hay evidencias de que firmaba documentos de conformidad ambiental sin realizar el trabajo requerido. Esas informaciones eran un tesoro. Entregué todo a la detective Wilson, que activó la unidad de crímenes financieros. Estaban ansiosos por expandir la investigación, especialmente al ver la conexión con el esquema de fraude del contratista ya en curso. Mientras tanto, me preparaba para otro tipo de confrontación. Mis padres seguían llamando y mandando mensajes, sin parar, alternando entre culpa y enojo. Visitaron a Ethan una vez más, llevando regalos caros y siendo exageradamente afectuosos, al mismo tiempo que insinuaban que tal vez había entendido mal lo que pasó. Ethan, aún bajo fuerte medicación, no notó la manipulación, pero yo sí. Después de que se fueron, decidí que era hora de un ajuste final. Pedí ayuda a un amigo experto en tecnología para instalar dispositivos discretos de grabación en la casa de mis padres. Massachusetts es un estado que requiere consentimiento de ambas partes para grabaciones válidas en tribunal, así que no podría usar el audio legalmente, pero podría protegerme de gaslighting y manipulación. Marqué una reunión con ellos en casa, después de que Ethan recibiera el alta, con él, pretexto de discutir cómo seguir adelante como familia. Mientras todo eso se preparaba, me enfoqué totalmente en los cuidados de Ethan. Los doctores se impresionaron con su fuerza y resiliencia. Después de 10 días, recibió alta con instrucciones estrictas. Nada de escuela por 3 semanas, ninguna actividad física por 2 meses, seguimientos regulares y control constante del dolor. Transformé nuestra sala en un espacio de recuperación cómodo, renté una cama hospitalaria, puse sus cobijas y peluches favoritos, y hasta compré un nuevo videojuego para distraerlo en las largas horas de reposo obligatorio. En la víspera del confrontamiento con mis padres, me senté con Ethan para una conversación seria sobre el futuro. Necesitaba saber qué sentía antes de tomar decisiones definitivas. Hijo, ¿cómo te sentirías si ya no viéramos más al tío Marcos, a la tía Rita y a Tyler? ¿O tal vez solo de vez en cuando? Pregunté con cuidado. Ethan quedó en silencio por algunos segundos, acariciando a Rocket, nuestro gato atigrado, que no se había apartado de él desde que volvimos del hospital. ¿Aún veríamos a la abuela y al abuelo?, preguntó. Respiré hondo. No lo sé aún. Están muy enojados porque el tío Marcos está en problemas. Piensan que debemos perdonar y fingir que nada pasó. El rostro de Ethan se contrajo. Piensan que fue culpa mía, ¿verdad? Por no dejar que Tyler anduviera en mi bicicleta. Algunas personas inventan excusas para los demás. Cuando hacen cosas malas, expliqué con calma. No es sobre ti, hijo. Es sobre ellos no querer admitir que Marcos hizo algo terrible. Asintió lentamente. No quiero ver al tío Marcos de nuevo. Me asusta. Y Tyler siempre es malo conmigo de todos modos. Dudó un poco. Pero voy a extrañar a la abuela y al abuelo, si aún me aman. Mi corazón se rompió. Te aman, Ethan. Solo no saben amar de manera saludable, a veces. Pero vamos a descubrir cómo lidiar con eso, ¿está bien? Lo más importante es mantenerte seguro. Esa noche finalicé mi estrategia. Aquello ya no era sobre venganza, era sobre protección y justicia. Marcos necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Mis padres necesitaban entender que su postura de encubrir y minimizar había terminado. Y sobre todo, Ethan necesitaba aprender que la violencia y el abuso nunca son aceptables, ni siquiera de la propia familia. Reuní todas las pruebas, reportes médicos, declaraciones de testigos, documentos financieros, y me preparé para lo que sería el confrontamiento más difícil de mi vida, pero por primera vez desde la infancia. No tenía miedo de enfrentar a mi familia. Tenía algo, alguien, por lo que valía la pena luchar. En la mañana del confrontamiento, dejé a Ethan en la casa de James y Lisa. Se habían convertido en amigos invaluables durante todo ese calvario, ofreciendo apoyo sin juicios. La hija de ellos, Mia, casi de la edad de Ethan, había hecho un enorme cartel de mejoría, firmado por toda la clase de la escuela. Puede tardar lo que necesites, dijo Lisa, dándome un abrazo rápido. Tenemos películas listas, palomitas hechas y él. Doctor García ya aprobó todas las actividades. Estará bien. Llegué a la casa de mis padres exactamente al mediodía, como planeado. Los dispositivos de grabación ya estaban posicionados. Uno en la sala, donde probablemente
Conversaríamos, otro en la cocina y un tercero en la oficina de mi papá, en caso de que la charla migrara allá. No me enorgullecía del ardid, pero años de gaslighting y manipulación me habían enseñado a protegerme. Mi mamá abrió la puerta. Su expresión oscilaba entre hostilidad y una simpatía artificial. Andy, entra. Tu papá está en la sala. Intentó abrazarme, pero pasé directo, manteniendo distancia emocional. Mi papá estaba en su sillón habitual, lentes apoyados en la nariz, periódico en las manos. Una imagen de normalidad que me pareció obscena dadas las circunstancias. Me miró fríamente cuando entré. ¿Cómo está Ethan?, preguntó mi mamá, sentándose en el sofá. Recuperándose, respondí simplemente. 4 costelas rotas no sanan de la noche a la mañana. Bueno, los niños se recuperan rápido, dijo mi papá con desdén. Cuando tenías 5 años te caíste del roble del patio y te rompiste el brazo. Apenas te detuvo por una semana. La comparación entre una caída accidental y una agresión deliberada con un arma era tan absurda que casi me reí. En cambio, respiré hondo y fui directo al punto. La audiencia de fianza de Marcos es mañana. Su abogado está intentando reducir los cargos a agresión simple, alegando que fue un accidente y que las heridas de Ethan están siendo exageradas. Observé atentamente sus reacciones. El rostro de mi mamá se iluminó de alivio. ¡Qué buena noticia! Espero que todo se resuelva pronto. No se resolverá, respondí fríamente. El fiscal tiene varios testigos oculares y reportes médicos probando que Marcos golpeó deliberadamente a Ethan con fuerza suficiente para romper 4 costelas y perforar un pulmón. Eso no fue un toque ni un accidente. Fue una agresión violenta contra un niño. El rostro de mi papá se contrajo. Ahora escúchame, empezó en tono severo. Tu hermano cometió un error. Grave, sí, pero no merece que le arruinen la vida por eso. Tiene una familia, un negocio donde comete fraude fiscal y firma reportes ambientales falsos, interrumpí. Sí, la unidad de crímenes financieros ya está investigando eso. Están particularmente interesados en sus conexiones con Peters and Construction. El color desapareció de sus rostros. La mano de mi mamá fue instintivamente al cuello. ¿Qué hiciste?, susurró. Hice lo que ustedes debieron hacer hace décadas, respondí. Estoy responsabilizando a Marcos por sus propios actos. Mi papá se levantó bruscamente. Esto es una casa de brujas. Siempre has tenido envidia de tu hermano. Siempre intentaste hacerlo parecer malo solo para sentirte mejor. Permanecí calmado, lo que solo pareció enojarlo más. Esto no es sobre mí, papá, ni sobre envidia. Es sobre un hombre adulto que golpeó a un niño y no mostró remordimiento. Es sobre décadas de ustedes encubriendo comportamientos peligrosos. Y eso termina ahora. Dijo que estaba arrepentido. Lloró mi mamá. No, mamá. No dijo. Nunca se disculpó conmigo ni con Ethan. Tú dijiste que estaba arrepentido. Eso es muy diferente. Mi papá empezó a caminar de un lado a otro, agitado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Es eso? Dime cuánto quieres para desistir de estos cargos ridículos. La sugerencia fue tan ofensiva que por un momento quedé sin palabras. Cuando finalmente pude hablar, mi voz salió baja y letal. Quiero justicia para mi hijo. Quiero que sepa que, cuando alguien lo lastima, incluso familia, hay consecuencias. Quiero que aprenda que merece estar seguro y respetado. Ninguna cantidad de dinero puede comprar eso. Estás destruyendo esta familia. Soy yo, mi mamá. ¿Por qué? ¿Por unos moretones? Aquello fue el límite. Saqué mi celular y mostré las fotos de las heridas de Ethan. Los moretones morados y profundos en el torso, las incisiones de la cirugía, los tubos de drenaje, el dolor estampado en el rostro de mi hijo. Esto fue lo que Marcos le hizo al nieto de ustedes, dije, con la voz temblando de rabia contenida. Esto es lo que están defendiendo. No son unos moretones. Son heridas traumáticas que requirieron cirugía y tardarán meses en sanar. Heridas que podrían haberlo matado si la costilla rota hubiera perforado el pulmón un poco más profundo. Quedaron en silencio, mirando las fotos, finalmente confrontados con la realidad que negaban. Aproveché ese instante y dejé todo claro. No voy a retirar los cargos. Apoyaré al fiscal para que reciba la pena máxima. Pediré una orden de restricción permanente contra Marcos, Rita y Tyler. Y, si siguen pasando la mano por la cabeza de él, esa orden los incluirá a ustedes también. No puedes impedirnos ver a nuestro nieto, protestó mi papá, pero su voz ya no tenía firmeza. El tribunal familiar decidirá eso. Pero piensen bien, ¿qué tipo de abuelos? Defienden al hombre que mandó al nieto al hospital. ¿Qué mensaje le da eso a Ethan? Me levanté. La elección es de ustedes. Apoyar al
Nieto o seguir encubriendo al hijo violento. No se puede hacer las dos cosas. Mientras caminaba a la puerta, mi mamá me llamó, la voz quebrada. Marcos dijo que Ethan provocó a Tyler, que se negó a compartir. Dijo que solo perdió la cabeza por un momento. Me giré y la miré a los ojos. ¿Y crees que eso justifica lo que hizo? ¿Crees que cualquier provocación de un niño de 9 años merece ese tipo de respuesta? Quedó sin palabras. Eso pensé. Respondí bajito y salí. Las 6 semanas siguientes fueron un torbellino de audiencias, consultas médicas y reconstrucción de rutina. La fianza de Marcos fue fijada en $500,000, mucho más de lo que podía pagar. Las pruebas contra él eran abrumadoras. Y, cuando la investigación sobre los crímenes financieros empezó a revelar toda la extensión de sus fraudes, el abogado de Marcos intentó negociar un acuerdo. El fiscal, sin embargo, se negó a ceder en los cargos de agresión. Estamos enviando un mensaje claro, me dijo Jonathan Rives, tras una audiencia particularmente tensa. El abuso infantil no será tolerado, sin importar lazos de sangre. Mis padres asistieron a todas las audiencias, sentándose del lado opuesto del tribunal, lejos de mí y de Ethan. Parecían cada vez más abatidos a medida que las pruebas se acumulaban. Mi mamá intentó acercarse a mí, una vez, en el pasillo, pero la orden de restricción que había obtenido la mantuvo legalmente distante. En cambio, me envió una carta, una mezcla confusa de emociones: tristeza por la ruptura familiar, enojo por mi reacción exagerada y una tímida admisión de que las acciones de Marcos habían sido excesivas. No era el reconocimiento pleno que necesitaba, pero fue la primera grieta en su negación. Finalmente, llegó el día de la sentencia de Marcos. El tribunal estaba lleno, no solo de familiares y amigos, sino también de reporteros. El caso había ganado destaque en los medios locales como ejemplo de violencia familiar y respuesta judicial firme. Marcos estaba sentado en la mesa de la defensa, con un traje que le quedaba grande después de 6 semanas en la cárcel del condado. No me miró ni una vez. Ritter estaba justo detrás, alternando entre lágrimas y miradas de odio en mi dirección. Ethan había pedido hablar con él. Juez, un pedido que me sorprendió y preocupó. Pero su terapeuta, doctora Ramírez, creía que sería positivo. Siempre que esté preparado para cualquier reacción, ser oído puede ayudarlo en el proceso de sanación. La jueza, Sandra Ortiz, una mujer de semblante firme y cabellos negros con mechas plateadas, abrió la sesión. Los procedimientos iniciales fueron rápidos, hasta llegar a las declaraciones de las víctimas. Ethan se acercó al podio, pequeño y determinado en su traje azul oscuro. La jueza sonrió de forma alentadora. Tranquilo, joven. Di solo cómo todo esto te afectó. La voz de Ethan era clara y firme, a pesar de los pequeños gestos nerviosos. Antes de que mi tío me golpeara con el bate, no le tenía miedo. Solo no me gustaba ir a su casa porque mi primo era malo conmigo. Pero ahora tengo pesadillas. Me asusto cuando oigo ruidos fuertes. No pude jugar en el recreo por 2 meses porque mis costelas dolían demasiado. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Pero la peor parte no fue el dolor. Fue oír a mis abuelos decir que la culpa era mía por no prestar la bicicleta. Eso me hizo sentir que merecía ser lastimado. Su voz se quebró un poco. Nadie merece ser lastimado así. Ni por una bicicleta, ni por nada. No había un solo ojo seco en el tribunal cuando terminó. Hasta la taquígrafa intentaba, discretamente, secar las lágrimas. Cuando llegó mi turno de hablar, me concentré en el impacto más amplio. Mi hijo no debería tener miedo de reuniones familiares. No debería preguntarse si poner un límite resultará en violencia. Y sobre todo, no debería dudar si los adultos a su alrededor lo protegerán o lo culparán cuando sea herido. Miré directamente a Marcos por primera vez. Mi hermano no solo rompió las costelas de Ethan, rompió su confianza en la familia, su sentido de seguridad y su comprensión de qué es el amor. Esas heridas tal vez tarden mucho más en sanar que las físicas. La jueza escuchó atentamente, tomando notas durante todo el testimonio. Cuando la defensa presentó sus argumentos, destacando el historial limpio de Marcos y llamando al incidente un momento de descontrol, interrumpió varias veces, haciendo preguntas directas sobre la fuerza usada y la ausencia total de remordimiento inmediato. Finalmente, llegó la hora de la sentencia. La jueza Ortiz se quitó los lentes y se dirigió a la sala con voz firme. En mis 23 años en el tribunal, he visto muchos casos de violencia familiar. Todos son trágicos. Pero lo que hace este caso particularmente perturbador no es solo la gravedad de la agresión física,
Aunque usar un bate de béisbol contra un niño ya es por sí solo horrible, sino lo que vino después. En lugar de remordimiento y un esfuerzo. Desesperado por reparar el daño, el acusado y sus apoyadores intentaron minimizar lo ocurrido y culpar a la víctima, un niño de 9 años. Volvió la mirada a mis padres, que se encogieron en las sillas. La lealtad familiar es admirable, continuó, pero no cuando se transforma en complicidad y abuso. No cuando enseña a los niños que la violencia es aceptable si viene de alguien de la misma sangre. Volviéndose a Marcos, profirió la sentencia. 8 años de prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional después de 5. Tras la liberación, orden de restricción permanente prohibiendo cualquier contacto con la víctima. Clases obligatorias de control de ira y paternidad, además de restitución financiera integral por los costos médicos y terapéuticos. El tribunal explotó en murmullos. Marcos colapsó en la silla. Ritter soltó un grito histérico de protesta. Mis padres permanecieron inmóviles, en silencio atónito. Al salir del tribunal, la detective Wilson se acercó con novedades sobre el caso de crímenes financieros. Acabamos de ejecutar órdenes de allanamiento en los registros de la empresa y en la oficina de la casa de su hermano. Las pruebas de fraude son sustanciales. Enfrentará nuevos cargos. Asentí, sin sentir satisfacción, solo alivio, por ver la justicia hecha. ¿Y mis padres? ¿Estaban involucrados? Pregunté. Negó con la cabeza. No criminalmente, por lo que descubrimos. Parece que fueron víctimas de su manipulación financiera, no cómplices, pero deberían buscar un consultor financiero. Las evidencias muestran que Marcos sacó cantidades significativas de sus cuentas de jubilación. Afuera, periodistas esperaban con cámaras y micrófonos. Rechacé todas las entrevistas protegiendo a Ethan de la atención pública. Mientras caminábamos al auto, noté a mis padres parados en las escaleras del tribunal, solos, abatidos, envejecidos de repente. Mi papá levantó la mano en un saludo dudoso. Después de un instante, respondí con un saludo corto. No era perdón, aún no, pero una pequeña apertura para lo que tal vez un día podría venir. En el auto, Ethan hizo la pregunta que claramente lo consumía desde hacía días. «Papá, ¿nuestra familia está rota para siempre ahora?» Pensé con cuidado antes de responder. Algunas partes sí, hijo, pero las familias pueden cambiar, pueden crecer. Podemos construir nuevas conexiones con personas que nos respetan y protegen. Y tal vez un día las partes rotas también puedan sanar, agregué. Si están dispuestas a cambiar. Ethan asintió, pensativo. Tipo mis costelas. El doctor Patel dijo que van a quedar más fuertes donde se rompieron. Exactamente así, respondí, esperando que fuera verdad. Los meses después del juicio trajeron cambios significativos a nuestras vidas. El primero, y más inmediato, fue nuestro cambio de casa. Dejamos el barrio donde vivíamos desde hacía 6 años y nos mudamos a un nuevo dúplex del otro lado de la ciudad. Quería que Ethan tuviera un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos. Y para ser honesto, yo también lo necesitaba. La casa antigua parecía contaminada, como si la violencia del cumpleaños hubiera dejado una sombra allí. Nuestro nuevo hogar era más pequeño, pero más luminoso y acogedor. Tenía una piscina comunitaria y un parque infantil cerca. También estaba en otro distrito escolar, que significaba que Ethan podría empezar el 5.º año sin ser el niño cuyo tío le rompió las costelas. Los niños pueden ser curiosos y crueles, y la cobertura de los medios locales había hecho imposible mantener el anonimato en la escuela antigua. La primera noche, en el nuevo hogar, comimos pizza en el piso, entre cajas aún abiertas. Ethan parecía más ligero, como si la distancia física de la casa antigua hubiera aliviado un peso invisible en sus hombros. «Papá», dijo él pensativo mientras masticaba un pedazo de pizza de pepperoni, «¿crees que el tío Marcos está arrepentido ahora?» La pregunta me tomó por sorpresa. «No lo sé, hijo. A veces las personas solo entienden el daño que causaron cuando enfrentan las consecuencias de verdad». Ethan asintió, maduro para su edad. «Sus consecuencias son bien serias. Lo son, pero tus heridas también lo fueron». Dudé un instante. «¿Sientes lástima por él por estar en prisión?» Ethan pensó por algunos segundos, frunciendo el ceño. «La verdad no. ¿Eso es malo?» «No», respondí. «Es honesto. No necesitas sentir lástima por alguien que te lastimó y nunca se disculpó». Pareció satisfecho con la respuesta y pronto volvimos a buscar en qué caja estaba la lámpara del hombre araña, su favorita. Encontrar una buena terapeuta para Ethan se convirtió en mi prioridad. La doctora Ramírez,
que lo había ayudado durante el juicio, era excelente, pero quedaba lejos, cerca de la casa antigua. Después de entrevistar a algunos profesionales, encontramos a la doctora Lily Shen, una psicóloga infantil especializada en recuperación de traumas. Su consultorio era acogedor, lleno de materiales de arte y juegos terapéuticos. Lo más importante, Ethan se sintió a gusto inmediatamente. La sanación no es lineal, me advirtió en la primera consulta. Ethan tendrá días buenos y días malos, pesadillas, ansiedad, miedo a conflictos, todo eso. Es una respuesta normal al trauma. Nuestro objetivo es darle herramientas para lidiar con esos sentimientos, no borrar la experiencia. Yo también empecé mi propia terapia. Parte para lidiar con el trauma y la culpa, parte para aprender a apoyar a mi hijo de la mejor manera. Mi terapeuta, Dr. Alan Friedman, especialista en dinámicas familiares, me ayudó a comprender el luto complejo de perder a mi familia de origen mientras construía una familia saludable por elección. Cargas mucha culpa, observó en una sesión. Piensas que debiste proteger mejor a Ethan. Debí, respondí. Sabía de lo que Marcos era capaz. Nunca debí dejarlo acercarse a mi hijo. Y aún así, mantuviste contacto porque creías que la convivencia familiar sería importante para Ethan. Me miró con calma. Hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías en ese momento. Tardé varias sesiones en empezar a perdonarme. La verdad es que había sido condicionado, desde niño, a normalizar el comportamiento de Marcos, a buscar excusas para él, como mis padres siempre hicieron. Romper con ese patrón no era algo que se hiciera de un día para otro. Los primeros feriados sin la familia extendida fueron extraños pero tranquilos. En el Día de Acción de Gracias, en vez del cena tensa y formal, en la casa de mis padres invitamos a James y Lisa y también a Thomas y su esposa, Sofía. Cocinamos juntos, jugamos juegos de mesa y creamos nuevas tradiciones, libres de la tensión constante, que siempre flotaba cuando Marcos estaba presente. La Navidad fue más complicada. Mis padres enviaron regalos caros para Ethan, entregados por mensajero, acompañados de tarjetas genéricas, de felices fiestas, sin mención a lo que había pasado. Después de mucho pensar, dejé que se quedara con los regalos. Aún son tus abuelos, expliqué. Estar enojado con ellos no significa que debas rechazar lo que te dieron. Pero vamos a escribir tarjetas de agradecimiento juntos, educadas, pero honestas. Ethan se esmeró en la caligrafía. Su carta decía: gracias por los juegos de Xbox. Me estoy divirtiendo mucho jugando. Los extraño a veces, pero aún estoy triste porque piensan que la culpa fue mía cuando el tío Marcos me lastimó. Papá dice que las personas pueden cambiar si quieren. Espero que quieran. ¡Feliz Navidad, Ethan! La respuesta llegó 3 semanas después. Una carta escrita a mano, dirigida a Ethan, pero claramente también para mí. Querido Ethan, te debemos una disculpa. Lo que pasó en la fiesta de cumpleaños de tu papá no fue tu culpa. Tu tío Marcos se equivocó mucho al lastimarte, y nosotros nos equivocamos al inventar excusas para él. Hemos pensado mucho en lo que tu papá nos dijo y tenía razón. No te protegimos como abuelos deben proteger. Estamos haciendo terapia para entender por qué cometimos esos errores por tanto tiempo. Extrañamos mucho a ustedes dos y esperamos que algún día te sientas seguro lo suficiente para vernos de nuevo. Respetaremos cualquier decisión que tu papá tome al respecto. Con amor, abuela y abuelo. No era una disculpa perfecta, pero fue un comienzo. Mostré la carta al Dr. Friedman, que concordó que había señales prometedoras de reflexión genuina. El reconocimiento de la inocencia de Ethan y de su falla en protegerlo es significativo, analizó. Y el hecho de respetar tus límites también. Esos son primeros pasos positivos. La recuperación física de Ethan avanzó bien. En la primavera, fue liberado para la mayoría de las actividades, aunque los deportes de contacto aún estaban fuera de cuestión. La placa especial que los cirujanos habían insertado para estabilizar las costelas de Ethan se estaba disolviendo como planeado, y la función pulmonar había vuelto a la normalidad. La única recuerdo visible de todo lo que pasó era una fina cicatriz quirúrgica, que con el tiempo también desaparecería. La sanación emocional fue menos lineal, pero igualmente alentadora. Las pesadillas empezaron a ser más raras. Ethan se sintió más confiado para imponer límites con los amigos en la escuela, y poco a poco dejó de encogerse ante movimientos bruscos o voces altas. Una luz inesperada surgió en medio de la oscuridad. Mi prima Diana, con quien no hablaba desde hacía años por un desacuerdo involucrando a Marcos, se puso en contacto después de enterarse de lo ocurrido. Ella también tenía sus propias historias sobre el acoso y control de Marcos.
y sobre cómo mis padres siempre lo protegían. Por eso, se había alejado de la familia mucho antes de que yo lo hiciera. Nos reencontramos para un café mientras Ethan estaba en la escuela, y pronto ella y su esposo, Kyle, empezaron a visitarnos, con frecuencia, trayendo a sus gemelas, un año mayores que Ethan. Tener familiares que entendían y validaban nuestra experiencia fue más sanador de lo que podía imaginar. Cuando el verano se acercaba, necesité tomar una decisión sobre mis padres. Seguían en terapia, enviaban tarjetas respetuosas en cumpleaños y feriados y nunca intentaron cruzar los límites que había establecido. La terapeuta de ellos se puso en contacto con su autorización para sugerir un encuentro, supervisado, en caso de que Ethan y yo estuviéramos listos. Hablé con la doctora Shen, que recomendó cautela. Si decides permitir el contacto, elige un lugar neutral, limita el tiempo y deja claro qué se puede y qué no se puede discutir. Y sobre todo, Ethan necesita tener voz activa en esa decisión. Cuando toqué el tema con él, la respuesta me sorprendió. Creo que quiero verlos, pero solo, si tú estás conmigo todo el tiempo. Y solo si prometen no hablar del tío Marcos. Acordamos un encuentro de 1 hora en un parque público. Mis padres llegaron más temprano, visiblemente nerviosos y abatidos. Mi papá, antes una figura imponente en mi vida, parecía disminuido. Mi mamá había adelgazado, y sus cabellos, antes siempre teñidos, ahora mostraban hebras grises. El reencuentro fue incómodo, pero no hostil. No intentaron abrazar a Ethan, dejaron que él definiera los límites físicos. Hicieron preguntas apropiadas sobre la escuela y sus intereses, evitando cualquier mención a Marcos o al proceso. Cuando Ethan mostró cómo podía hacer una barra completa en el parque, un hito importante de la recuperación, del que se enorgullecía, aplaudieron con entusiasmo genuino. A la hora de irnos, mi papá me llamó a un lado. Gracias por esto. Sé que no lo merecemos. Esto es por Ethan, respondí con firmeza pero sin hostilidad. Merece conocer a sus abuelos, si ustedes son saludables y capaces de apoyarlo. Asintió, aceptando la condición. Estamos intentando ser personas mejores. No solo por él, sino por nosotros también. La terapeuta nos hizo ver cómo nuestra relación con Marcos fue destructiva para todos, incluso para él. Fue la declaración más lúcida que había oído de mi papá. No borraba décadas de daños, pero traía una chispa de posibilidad que no esperaba. En el camino de regreso, Ethan quedó callado, procesando el encuentro. Al final dijo, parecen diferentes, más tristes, pero también más chidos. Las personas pueden cambiar cuando se dan cuenta de que estaban equivocadas. Toma tiempo y esfuerzo, respondí. Vamos a ver si siguen intentando. Me miró y sonrió. Tipo yo que estoy intentando no tener miedo todo el tiempo. Exactamente así. Estás trabajando en eso todos los días y estoy muy orgulloso de ti. Abrió una sonrisa genuina, libre, sincera, el tipo que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. Papá, creo que vamos a estar bien. Lo miré, resiliente, sensato y valiente más allá de su edad, y supe que tenía razón. El camino no había sido fácil y aún habría desafíos. Marcos un día saldría de prisión. Mi relación con mis padres requeriría límites, firmes y vigilancia constante. Ethan aún tendría que lidiar con el trauma a medida que creciera, pero habíamos roto el ciclo. Habíamos defendido lo correcto, incluso, si eso significaba estar solos. Construimos una nueva definición de familia, basada en respeto y protección, no en obligación y excusas. Y, lo más importante, Ethan aprendió que su valor no dependía de quien lo lastimó. Aprendió que sus límites importan, y que el amor nunca debe venir acompañado de moretones. Algunas semanas después, en una mañana soleada de sábado, observé desde el garaje mientras Ethan andaba en bicicleta por la calle, seguro, confiado y libre. La misma Trailblazer que había sido centro de tanto dolor ahora simbolizaba otra cosa: su recuperación, su independencia y nuestro nuevo comienzo. Cuando dio la vuelta y regresó, sonriéndome, con un rostro iluminado, sentí una paz que pensé que nunca más encontraría. La familia no siempre es aquella en la que naces. A veces, es la que eliges mantener cerca, y también a quién decides dejar atrás. La lección más difícil que aprendí en todo esto fue que proteger a tu hijo puede significar perder otros lazos, incluso aquellos que creías inquebrantables. Pero ver a mi hijo sanado y feliz hizo que cada elección dolorosa valiera absolutamente la pena. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amas? ¿Cómo encontraste fuerza para mantenerte firme, incluso cuando todos te presionaban a rendirte?
Cuéntanos tu historia en los comentarios abajo. Y si esta historia te tocó, dale me gusta y suscríbete para seguir más de nuestro viaje de sanación. Recuerda, tu valor nunca es definido por quien te lastimó, sino por el coraje de protegerte y proteger a quien amas. Gracias por escuchar y cuídense unos a otros y a sí mismos. Comentario. Reddit. Hay historias que nos recuerdan de forma dolorosa y al mismo tiempo liberadora, que amor sin respeto no es amor, es prisión. Andy aprendió eso del modo más difícil, al ver a su propio hijo sangrar por las heridas de una familia que confundía lealtad con ceguera, pero fue también allí, en el fondo de la desesperación, donde encontró el coraje de romper el ciclo y construir algo nuevo. Proteger a quienes amamos no siempre significa abrazar. A veces, significa cerrar la puerta a quien insiste en lastimar. Y es en ese acto silencioso de coraje, donde se encuentra el verdadero amor, el amor que sana, que enseña, que redefine. ¿Qué es la familia? Al final, no fueron los lazos de sangre los que salvaron a Andy y Ethan, sino los lazos elegidos con conciencia y respeto, aquellos que no exigen sufrimiento como prueba de afecto. Que esta historia sirva como recordatorio de que amar también es poner límites, y que nadie, nadie en absoluto, merece cargar culpa por protegerse. Porque a veces la forma más pura de amor es finalmente decir basta.